Muy bien, no sé si esto solo pasa en España, pero yo creo que también pasa aquí en Colombia. Tenemos una especie de broma todos los viernes. Los WhatsApp se llenan de memes, Instagram se llena de vídeos divertidos que rezan algo así: por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. Y siempre aparece algún mono bailando o alguna imagen graciosa de un gatito o un perrito. Y detrás de esa broma se esconde un pensamiento. Detrás de ese meme se esconde una forma en la cual vemos nuestra vida de lunes a viernes. Y es la idea de que todo lo que hacemos de lunes a viernes es una especie de esclavitud necesaria para mantenernos vivos, para pagar nuestras deudas, para sobrevivir, pero que la verdadera vida empieza el viernes y que se concentra en los fines de semana. Algunos llevan esto todavía más lejos y consideran que la verdadera vida no solo es los fines de semana, sino que realmente ocurre después de la jubilación. No sé a qué edad es la jubilación en Colombia. En España es a los 65 años. Muchos pasan la vida esperando que lleguen los 65 años para comenzar a vivir, y perciben que sus trabajos de lunes a viernes son una especie de esclavitud, una esclavitud necesaria, pero una esclavitud a fin y al cabo. Además, esta idea muchas veces es sostenida a través de un versículo bíblico que usamos entre nosotros para argumentar que el trabajo es una especie de maldición divina. Vamos a Génesis capítulo 3 y recitamos ese texto que dice: trabajarás con el sudor de tu frente. Y decimos que el trabajo es una especie de maldición. Pero decir que el trabajo es una maldición es entender el trabajo de una manera muy equivocada. Porque es cierto que hubo una maldición sobre la forma en la que trabajamos, pero el trabajo en sí mismo no es una maldición. Porque la comisión de Dios a Adán y a Eva de trabajar, de cultivar el huerto, el jardín del Edén, ocurrió antes de la caída. Es decir, el trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva como jardineros del huerto no fue una maldición, sino que fue parte de su bendición. Es decir, el trabajo existía antes del pecado, porque el trabajo es una bendición. Es cierto que ha recaído una maldición sobre la forma en la que trabajamos, pero eso no significa que trabajar en sí mismo sea una maldición. Es una bendición. De hecho, trabajar es la invitación que Dios nos hace a que colaboremos con Él en su obra creativa en este mundo. Es decir, es una invitación a ser co-creadores con Dios. Yo sé que esto es muy fuerte y alguno puede pensar que estoy planteando una herejía, pero sí, me atrevo a decir que el don de trabajar es una invitación divina a convertirnos en co-creadores con Dios. Voy a desarrollar esto un poquito más. Mira, de hecho el trabajo es tan bendecido que Dios mismo en la Biblia se presenta como un trabajador. Imagínate que Dios, a través de la Biblia, tiene la oportunidad de presentarse en Génesis capítulo 1 como si fuese su tarjeta de presentación, su primera impresión hacia nosotros. Y Él podría haberse expuesto a sí mismo de muchas maneras diferentes, pero decidió presentarse delante de nosotros como alguien que trabaja en una obra creativa. Génesis capítulo 1, versículo 1, la tarjeta de presentación de Dios dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Dice que comienza una obra creativa.
comienza una obra creativa. Se va desarrollando en los siguientes versículos y vemos cómo Dios se presenta a sí mismo como un trabajador que en una jornada laboral de 7 días, durante 6 días de trabajo, incluyendo uno de descanso, toma ese mundo que está desordenado y vacío y lo va llevando a nuevos niveles de belleza. Es como un escultor que toma en sus manos un trozo de barro bruto y salvaje y empieza a modelarlo, a darle forma. Dice que la creación estaba desordenada y vacía y durante 6 días va creando orden y va llenando ese orden de vida hasta convertir la creación en algo hermoso que Él declara que es bueno en gran manera. Es decir, Dios podría haberse presentado de cualquier otra forma delante de nosotros y se presentó como un creador que trabaja en una obra creativa, en una jornada laboral de una semana. De hecho, si tú sigues leyendo la Biblia, te darás cuenta de que Dios constantemente se presenta a sí mismo a través de funciones laborales. Se presenta a sí mismo como ganadero, pastor, agricultor, un sembrador, alfarero, médico. Es decir, es como que a Dios le encanta decir de sí mismo que es un profesional. De hecho, a Dios le gusta tanto el trabajo, que cuando Dios se hizo hombre en forma de Jesús, se pasó más tiempo siendo carpintero que siendo rabino. Durante los primeros 30 años de vida de Jesús, Él fue un profesional. Generalmente decimos que Él fue un carpintero, pero la palabra en griego en realidad es tectón. Tectón, si me lo puedes poner en la pantalla, significaría algo así, no solo como carpintero, sino como una especie de obrero que trabaja la madera. Algunos creen que Él construía casas, arreglaba vigas, tejados, es decir, era una especie de, en España los llamamos chapucillas, arreglaba cosas, era una especie de constructor. ¿Me estoy explicando? Ahora, no solo Dios se presenta delante de nosotros como alguien que trabaja, sino que después nos invita a nosotros, a los hijos de Adán y Eva, a unirnos en su trabajo creativo. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Presta atención a esto. Dios le entregó a Adán y a Eva un área de trabajo que Él llamó el jardín del Edén. Tomó una fracción de la creación, plantó allí un huerto y le dijo a Adán y a Eva: os lo encargo. Sed aquellos que cultiven este huerto. Y quiero que prestes atención a esto, porque es súper importante. Dios no le ordenó a Adán y a Eva que fuesen guardabosques. Dios ordenó a Adán y a Eva que fuesen jardineros. Lo voy a volver a decir. Dios no ordenó a Adán y a Eva que fuesen guardabosques. Dios ordenó a Adán y a Eva que fuesen jardineros. ¿Cuál es la diferencia entre ser un guardabosques o ser un jardinero? Pues muy bien, el guardabosques preserva el lugar para que no sufra ninguna alteración. Pero el jardinero transforma el lugar para que produzca en su máximo potencial. Por lo menos uno ahí me está entendiendo. Lo que quiero decir es que el guardabosques preserva la naturaleza en su estado salvaje. Si cae una hoja en este lugar, Él no la mueve. Él se encarga de proteger que nadie toque esa hoja. Es decir, deja la naturaleza en su estado salvaje.
Pero ¿qué hace el jardinero? El jardinero transforma el lugar para extraer su máximo potencial. Crea regadíos, zonas donde va a plantar diferentes tipos de árboles frutales, los va a podar para extraer los mejores frutos, plantará zonas con flores para crear espacios hermosos, creará caminos. ¿Por qué? Porque el jardinero transforma el lugar para extraer su máximo potencial. Y cuando os estoy diciendo que vosotros sois los jardineros de Medellín, lo que estoy intentando decir es que al igual que Dios le dio una tarea a Adán y a Eva de cultivar aquel jardín, Dios os está llamando a vosotros a cultivar Medellín. Es decir, nos está llamando a transformar esta ciudad para extraer de ella su máximo potencial y llevarla al siguiente nivel. Mira, Dios nos dijo: os doy piedras, potenciadlas y cread casas. Os doy madera, potenciadla y cread muebles. Os doy vegetales, potenciadlos y cread recetas de cocina. Os doy leche, potenciadla y crear helados. Porque ¿qué puede ser más elevado que crear helados con la leche? Es la máxima expresión de la leche, ¿verdad? Es la leche en su máxima potencia, los helados. Dios nos dijo: os doy todo esto para que creéis belleza, ciencia, química, tecnología, música. Continuad con mi obra creativa, llevadla al siguiente nivel, ser co-creadores conmigo, ser los jardineros de mi creación. ¿Entiende esto? Es hermoso, es muy hermoso. Y es un mensaje que no predico a cualquier persona, os lo estoy predicando a vosotros porque sé que tenéis una función especial en esta ciudad y tenéis que entender a qué os ha llamado el Señor. Dios esperaba que como seres humanos construyésemos un piano y compusiésemos canciones. Dios esperaba que partiésemos el átomo para convertir la materia en energía. Dios esperaba que mezclásemos ingredientes y creásemos recetas de cocina. Dios esperaba que hiciésemos todo eso en colaboración con Él para que sumásemos al poema de Génesis capítulo 1 nuestra propia obra creativa y Él pudiese sentenciar desde el cielo: esa obra creativa que has hecho es buena en gran manera. Cultivar el huerto es un llamado a crear cultura. De hecho, si te das cuenta, cultivar y cultura tienen la misma raíz semántica, porque cultivar y culturizar están unidos en una invitación divina a darle forma al mundo. Cuando yo estoy diciendo vamos a cultivar Medellín, os estoy llamando a crear una cultura en Medellín, hasta convertir un huerto en una ciudad que represente la bondad de Dios. Escucha, esto es impresionante. Génesis capítulo 1 se conecta con Apocalipsis 22. Hay algo muy interesante. En Génesis capítulo 1, Dios le da a Adán y a Eva un huerto y en el centro del huerto hay un árbol de la vida. Ahora, si vas a Apocalipsis capítulo 22, lo que te encuentras es una ciudad, la Jerusalén celestial, que en el centro de la ciudad te encuentras ¿con qué? Con el árbol de la vida. ¿Tú crees que eso es casualidad o nos está contando una historia? ¿Por qué Génesis capítulo 1 comienza con un huerto que tiene un árbol de la vida y Apocalipsis 22 termina con una ciudad, la Jerusalén celestial, que tiene un árbol de la vida? ¿Por qué? Porque nos está mostrando que el plan desde el principio es que Adán y Eva hubiesen convertido aquel huerto en la Jerusalén celestial. Era el trabajo de Adán y Eva convertir aquel jardín en una ciudad que representase la bondad de Dios. Nosotros sabemos que fracasaron por la cuestión que conocemos bien, la rebelión, pero no deja de ser el plan de Dios desde el principio, construir la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial.
Y yo sé que esto que voy a decir ahora suena un poquito místico y alguno podrá decir, aquí Tiel se ha fumado algo o está desvariando, pero yo creo que para que Dios construya una ciudad necesita algo más que predicadores. Yo creo que para construir una ciudad tú necesitas arquitectos, necesitas fontaneros, necesitas carpinteros, necesitas médicos, necesitas empresarios, necesitas artistas. Para construir una ciudad necesitas todo eso. Por eso cuando Dios nos llama a cultivar el jardín, nos está llamando a crear cultura, arte, ciencia, química, cocina, música, diseño y todo lo que creemos y consagremos para Dios en Medellín formará parte de alguna manera mística que yo no puedo explicar, pero formará parte de la Jerusalén celestial. Muchos creen que el trabajo de nuestras manos no va a tener un eco eterno, pero yo te lo puedo probar con la Biblia. Sé que es un poco difícil de entender, pero hay una conexión entre lo que tú haces en este mundo y lo que vamos a obtener en la Jerusalén celestial. Todo lo que tú consagres, toda la obra de tus manos va a tener un eco en la Jerusalén celestial. Todos aquí, no solo los predicadores, no solo los pastores, no solo los líderes de alabanza, todos los profesionales de esta sala estamos construyendo la ciudad de Dios. Y si tú consideras que tu trabajo en Medellín no es solo un trabajo en Medellín, sino que estás construyendo la Jerusalén celestial, te estarás uniendo a un plan eterno. Yo sé que lo que acabo de decir es como una bomba en la mente. Yo os lo dejo para que lo estudiéis. Yo lo tengo clarísimo. Los judíos lo tienen clarísimo. Por eso los judíos suelen ser los mejores en todo lo que hacen. ¿Por qué nosotros los latinos no? ¿Por qué los hispanos no? Porque al fin y al cabo pensamos que esto es accidental, que esto se va a quemar, que esto no vale nada. En el fondo, nuestra teología nos dice que todo esfuerzo que hagamos en Medellín no va a trascender, pero no es verdad. Si tú consagras tu trabajo a Dios, Dios se compromete a llenarte con su Espíritu Santo para que puedas trabajar en su obra creativa. En la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, hay un episodio que a mí me parece súper interesante y espero que te emocione tanto como me emociona a mí. Resulta que cuando Dios le dice a Moisés que quiere construir un santuario, le da una instrucción específica. De hecho, le enseña un modelo celestial y le dice: mira, lo que hay ahí arriba, quiero que lo traigas aquí abajo. Atención a esto. Lo que hay ahí arriba, quiero que lo traigas aquí abajo. ¿Qué es un santuario? Es un portal celestial. Esto suena a Stargate, lo sé. Pero un santuario es una puerta al mundo celestial. El tabernáculo era una puerta al mundo celestial, un contacto entre el cielo y la tierra. El santuario era una especie de portal celestial. Y cuando Dios quiere formar ese portal celestial, dice que unge con su Espíritu Santo a un hombre llamado Bezalel. Éxodo 35:30. Vamos a leerlo. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Queridos, queridas, no sé si habéis prestado atención a lo que acabamos de leer, pero dice que Dios llenó a Bezalel con su Espíritu Santo, no para predicar,
no para sanar enfermos, no para profetizar, no es para echar fuera demonios. Y no me entiendas mal, todo eso tiene importancia, pero Dios ungió con su Espíritu Santo a Bezalel para ser un artesano. ¿O creéis que los únicos ungidos son los pastores? Dios te unge para ser un artesano, para diseñar, trabajar la madera y el cobre, para coser telas. Dios ungió a Bezalel para que construyese un santuario divino, un portal celestial en la tierra. Y si nos comprometemos, aquí va lo fuerte, si nos comprometemos con Dios a construir con nuestras manos santuarios en Medellín, portales que conecten el cielo con la tierra en Medellín, Él se compromete a ungirnos con su Espíritu Santo para que podamos hacerlo bien. Estamos llamados, todos los empresarios, emprendedores, trabajadores de esta sala, a crear santuarios en Medellín. Y el único santuario en Medellín, queridos, no es esta iglesia, por favor, no me entiendas mal. Los santuarios son espacios creados por vosotros en toda la ciudad de Medellín, que de alguna manera mística y espiritual conectan el cielo con la tierra. Sin embargo, en vez de construir santuarios, los seres humanos hemos construido infiernos. Infiernos es lo que hemos construido. Hay ciudades o rincones de la ciudad que son auténticos infiernos. ¿Conocéis un infierno en Medellín? ¿Hay algún infierno en Medellín? Lo hay, estoy seguro. ¿Qué hicimos los seres humanos? Consumimos las materias primas, desforestamos sin medida, extinguimos animales, cambiamos el clima, pero no solo eso, inventamos la bomba atómica, los alimentos transgénero procesados que nos matan y nos provocan cáncer, la pornografía, las drogas sintéticas. Es decir, usamos todo nuestro potencial para el mal. Fíjate si en Medellín hay potencial, que aquí se levantó una de las compañías de oscuridad más grandes del mundo, relacionadas con el narcotráfico. Y allí donde hay potencial para el mal, significa que hay potencial para el bien. Podemos construir infiernos o podemos construir santuarios. Yo, claro, quiero que me entendáis esto, porque no se trata solo de educación, es un asunto espiritual. Si tú vas a Europa, que aunque ahora está negando sus raíces cristianas, está construida sobre los fundamentos del trabajo que nos enseña la Biblia, y vas a la India, que está construida sobre los fundamentos del hinduismo, de los múltiples dioses, de las castas, tú vas a encontrar una diferencia entre lo que vas a ver en Europa y lo que vas a ver en la India. Y no tiene nada que ver con el hombre blanco y el hombre negro, porque realmente, aunque hay racismos y no me voy a meter en esos asuntos, tiene que ver con una cultura que ha sido creada. Tiene que ver con lo que ha sido cultivado en ese lugar. Yo he estado en la frontera entre México y Estados Unidos, y es que es el mismo trocito de tierra, solo se separan, queridos, 100 metros, es la misma tierra, es el mismo clima, pero tú cruzas la frontera y te das cuenta de que estás en otro lugar. ¿Por qué? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. No, la culpa es de los políticos. No, la responsabilidad de cómo se va a ver Medellín, si se va a ver como un santuario o como un infierno, es vuestra. Es nuestra responsabilidad hacer algo con esta ciudad, creer que los pequeños detalles en la ciudad cuentan para que represente el cielo sobre la tierra.
de que la limpieza de la ciudad, que tenga bollos o agujeros, que las fachadas estén pintadas, significa algo. Todo eso significa algo. Es espiritual. Muchas veces creemos que lo único espiritual que ocurre en Medellín es los domingos a la mañana en los locales de las iglesias. No, lo espiritual está ocurriendo de lunes a viernes. ¿Estamos construyendo un santuario o un infierno? Ya, Itiel, pero es que hay muchas personas que están creando infierno. Bueno, vosotros sois la fuerza de Dios en Medellín. Vosotros confrontáis el infierno trayendo el cielo sobre la tierra aquí en Medellín.